Doctor Leonardo Tapanta, estimados compañeros, presento a nuestro grupo, el grupo número 7. Dentro de los integrantes, pues tenemos a Pizango Nancy, Espinosa Mariana, Sánchez Vinicio, León Caterine, Cayancela Jessica y Hernández Mauricio. Nuestro tema, dentro de un contexto general, es de investigar el profesional, por lo cual pues hemos utilizado varias técnicas de investigación y hemos concluido en esta introducción del tema. Hemos concluido que el hombre no es un ser individual, pues este es un ser social. Cuando hablamos de un ser individual, pues estamos hablando que este individuo tiene su libertad de elección, mientras que el ser social pues está ligado a relacionarse pensando en él y en los demás. Por tal motivo, el sentido común del ser humano es un acto consciente, libre y voluntario. Esto pues significa que se convierte en un acto moral, el cual pues nos permite tener responsabilidad y lo que nos obliga pues a responder por lo actuado y lo no actuado. Actuar profesionalmente es actuar acorde a las normas y a las reglas de comportamientos impuestos por la sociedad. El profesional está conectado también pues a la conciencia, ya que se entiende que el propio e íntimo discernimiento sobre lo que está bien y lo que está mal, pues. Este concepto conviene a lo que jurídicamente se entiende por el derecho a la conciencia moral. Por ende podemos pues concluir que la conciencia nos permite darnos cuenta de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Es decir, podríamos definir que la conciencia nos permite discriminar estímulos del medio ambiente también, tener noción de la realidad material externa e interna. Para lo cual, pues, hemos creído conveniente, pues, desarrollar el tema de la vocación, ya que, pues, va de la mano con el tema directamente, pues, con el tema profesional. Y como resumen de la vocación, pues, podemos definir que es el llamado o es la voz interior que sentimos y nos impulsa hacia una profesión, al ejercicio de una actividad determinada o a una misión personal. Por tanto, estamos hablando que de una inclinación o preferencia hacia el ejercicio de una profesión o un querer, un ideal o algo que nos exige una determinada o exclusiva tarea, el gusto por hacer exclusivamente alguna actividad. Al derivar nuestro interior a la vocación logra aunar una fuerza de elección materializada al deseo de hacer algo muy concreto con la realización de un fin o un propósito o un objetivo incluso hasta personal, en el que presumiblemente pues, nos sentiremos felices al concluirlo. También pues el esfuerzo y la pasión son parte fundamental de la vocación, ya que la vocación conlleva sin duda al disfrute de lo que uno hace. Entonces, dentro de esto pues podemos decir que dentro de, si especificamos un poco más la vocación de un abogado, teniendo en cuenta pues lo complejo y lo difícil y existente de nuestra profesión o futura profesión en nuestro caso, es natural afirmar que los abogados están sometidos a un desgaste personal y profesional permanente. Eso quiere decir que necesariamente vamos a recurrir todos los días a nuestra vocación, ya que nuestra entrega total y absoluta, amando lo que estamos haciendo, permitirá que toda estos sentimientos de desgaste personal y profesional pues puedan ser subsanados diariamente. Podemos decir que la vocación del abogado es muy semejante a la de un médico, ya que el doctor ve por salud del ser humano, cura algunas veces, alivia frecuentemente y consuela. Siempre. Algo semejante se dice del abogado. En algunas veces logrará que triunfe completamente las justicias, otras veces parcialmente, y aunque no logre el éxito siempre, pues siempre mostrará un aspecto humano de resignación ante las fallas de la justicia humana. Esto pues nos dice el doctor Víctor Manuel Pérez Valera. Entonces, dentro de esto, pues vamos a detallar un poco más de cuáles son las habilidades que debe tener un abogado. ¿Por qué las habilidades? Porque las habilidades van de la mano con la vocación. Entonces, las habilidades que debe tener un abogado, pues siempre van a ser muy específicas dentro de nuestra carrera. Entonces, dentro de ella tenemos la negociación. ¿Qué es la capacidad de negociación? Es una vocación conciliadora
que nos permitirá tener una alta resistencia a la frustración. Asimismo, será la capacidad de negociación. Se supone que es una habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración entre colegas. Entonces, como primer punto fundamental, coincidimos que la negociación va de la mano con la vocación, es decir, debemos ser muy buenos negociadores y pues podremos decir que tenemos vocación para ser un abogado. Asimismo, la oratoria. Es muy evidente que tener la capacidad para intervenir de manera pertinente en los foros nos permitirá resaltar entre los demás y además pues nos permitirá tener un correcto dominio del lenguaje verbal y no verbal para poder argumentar de manera correcta y tener claridad y naturalidad al comunicarnos. Entonces podemos decir que pues dentro también parte fundamental de nuestra carrera es la oratoria, ¿sí? Entonces de esto también podemos ver otras características, como por ejemplo tenemos que ser sociables. Como futuros profesionales del derecho, pues debemos entender que los abogados desempeñan su labor dentro de un contexto en el que tienen necesariamente que interactuar con otras personas, en el cual debemos tener perspectivas diferentes, otras creencias incluso que tienen que ser iguales y si no son en el caso iguales, pues deben ser respetadas. Entonces, el ser sociable o la sociabilidad, pues es parte fundamental que debe venir igual de la mano con la vocación. Entonces, como consiguiente, pues también creemos que la resolución de conflictos también está dentro de una habilidad de la vocación, es decir, la resolución de conflictos nos va a permitir que esta capacidad de negociación que debe tener un buen abogado sea un método de solución, es decir, la resolución de conflictos sea un instrumento más para poder resolver conflictos día tras día. A través de la resolución de conflictos entre dos partes se sientan satisfechas, un abogado podrá darse como triunfador dentro del contexto laboral. Entonces, creemos también que la resolución de conflictos es indispensable dentro de la vocación. Entonces, por consiguiente, pues pasamos a una siguiente habilidad, que es el compromiso ciudadano. Entonces, este compromiso ciudadano, como un buen abogado que se está interesado constantemente con lo que ocurre en la sociedad, eh, no solo el tema del derecho, sino también tener una visión clara sobre la economía, sobre la política, temas sociales, culturales, e incluso hasta económicos, religiosos, va a permitir que en el momento que pues, sea necesario el compromiso ciudadano se pueda entender y ponerse en el papel del cliente o del representado en este caso. Entonces, creemos que el compromiso ciudadano también es parte fundamental de la vocación que debe tener un abogado. Y concluimos que la parte fundamental para el éxito como profesional del derecho, pues es la organización. En esta profesión exige bastante, de hecho, el ser organizado. Dentro de esta organización, pues creemos que el investigar y el analizar la información, redactar toda clase de documentos, llamar por teléfono, asistir a comparecencias y un sinfín de actividades que demanda nuestra carrera, pues sin una buena organización no podrá ser exitoso. Entonces, consideramos que la organización es parte fundamental de esta gran vocación. Entonces, hemos podido coincidir que las habilidades que deben ir de la mano con la vocación o que deben estar dentro de nuestra vocación van a ser la negociación, la oratoria, el ser sociable, la resolución de conflictos, el compromiso ciudadano y la organización. Hemos considerado que estas 6 etapas dentro de la vocación son fundamentales para nuestra carrera. A continuación, pues también hemos detallado el tema de la conciencia, que nuestra compañera pues nos va a explicar un poquito más a detalle lo que hemos podido investigar sobre el tema. Compañera, es su tema, por favor. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Janel Pizango, integrante del grupo 7. El tema que se ha investigado conjuntamente con el grupo es la conciencia. Como es muy claro y
y muy difícil de definir. La conciencia proviene de diferentes conceptos y significados como tal. Se puede definir desde el punto de vista científico a nuestra capacidad de experimentar la mente humana. En sí tenemos rápido un concepto de conciencia. La conciencia en sí, es decir, es la capacidad para percibir nuestro entorno. No se trata de un término simple. La conciencia es algo que ya viene de la mente humana, donde que cada uno de nosotros, y más en la carrera de Derecho, a los abogados que actualmente para nuestra vida profesional no tienen conciencia en sí, pero la conciencia la llevamos cada uno de nosotros dentro de nuestro sentimiento consciente. En sí, el origen de la conciencia proviene del vocablo latino consciente, fruto y prefijo de la unión y del adjetivo conscious o confidente. Como todos sabemos que la conciencia viene desde los siglos pasados de antes de Cristo, esta palabra se utiliza para referirse a los saberes compartidos, como conocimiento general, existencia y su pensamiento a sus acciones. Según el poeta latino y el juicio moral de las propias acciones de cada una de las personas. En sí, nosotros podemos referirnos a muchos ejemplos de conciencia en nuestra vida profesional y en nuestra vida cotidiana, en las diferentes ramas, no solo del derecho, sino de muchas otras carreras, de muchas otras profesiones. Pero centrándonos y dedicándonos a nuestra carrera de derecho, podemos decir de que, en referirnos a muchos ejemplos, por lo tanto, cuando hablamos de conciencia, nos estamos refiriendo a la capacidad de conocer nuestro entorno y ubicarnos en él. O sea, soy consciente de la realidad de mi conjunto habitacional, que es pequeño y por eso no hago ruido. ¿Qué queremos decir con esto? De que estamos conscientes de que estamos en un lugar cerrado y por eso no debemos hacer ruido. Es lo mismo que nos pasa dentro de la profesión. Si no tenemos conciencia, primero en aplicar las leyes como son y ser conscientes de ser justos con nuestros clientes, entonces ahí estamos hablando que no tenemos conciencia en sí. Otro ejemplo que es más claro es la capacidad de reflexionar sobre la realidad y asumir una postura frente a ella. Ejemplo claro, soy consciente de que debo estudiar para pasar la universidad. Están claros los ejemplos que vamos a referirnos a otro. Dice que los mismos sentidos aplican cuando lo catalogamos a alguien de consciente o consciente o inconsciente, y para ejemplo mucho más específico de la palabra es juzgar la propia existencia en una capacidad exclusiva de los seres humanos. Entonces nosotros consciente o inconscientemente tratamos de juzgar inconscientemente a todas las personas. En el caso nuestro, que es más dura la carrera del abogado, debemos tener conciencia para no juzgar mal y no aplicar mal la ley. Además, constituye paradójicamente uno de los misterios no resueltos más grandes de nuestra existencia, donde reside la conciencia, cosa exacta, es de manera general sus preguntas que muchas religiones intentaron responder con la noción del alma o espíritu, y que todavía no tiene una respuesta científica. En sí, la conciencia no tiene una respuesta definitiva, por eso es que existen muchos ejemplos y no hay definiciones exactas para precisar la palabra en sí, la palabra conciencia y conciencia con el prefijo latino que anteriormente ya lo dije. Por eso en sí tenemos una definición entre la conciencia y la conciencia. Según el diccionario de la Real Academia Española, la conciencia y la conciencia son intercambiables en la mayoría de los contextos. Conciencia a la hora de referirse a la moral, es decir, a la evaluación de las acciones propias o ajenas en términos del bien y del mal. Ejemplo, así diremos que fulano recuperó la conciencia, o sea, se despertó de un desmayo, pero luego lo juzgó la conciencia de las acciones propias o ajenas en términos del bien o del mal.
Sin embargo, en el caso concreto de los adjetivos derivados, siempre se utiliza consciente o inconsciente. Es decir, se plantea la fórmula con S entre las consonantes que son correctas, consciente, que no son correctas, ni consciente ni inconsciente. Dato claro de esto, podemos decir de que en nuestra especie el control ejecutivo y el control nuestro del cuerpo de todo es el resultado de nuestra actividad cerebral. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos que estar bien conscientes para poder aplicar todo lo que es la ley en su exactitud. En el caso de los abogados, en el caso de otras carreras, tenemos igual que tener la conciencia, tanto el abogado como el cliente o el operador de justicia. Tenemos en sí también diferentes clases de conciencias. Estamos refiriéndonos a la conciencia social, a la conciencia moral, a la conciencia ambiental, a la conciencia de clase, a la conciencia psicológica. Cabe indicar también que existen muchas clases de conciencia. De conciencias, dentro de estas tenemos la conciencia social. Esta apunta a la conciencia del cual el Estado del resto de la comunidad en cuanto al asumo del en cuanto a la conciencia social nos estamos refiriendo a la capacidad o al interés que posee el individuo respecto a las condiciones de vida de los demás miembros de su comunidad. En cambio, las personas que viven sin preocuparse por su comunidad, ni involucrarse en ella, ni sentirse de ningún modo responsable por lo que ella tenga en lugar, sus individuos dispositivos y de la conciencia social. En conclusión, la conciencia que un individuo tiene de sí mismo y del ambiente en el que se encuentra. Como también podemos tener otra conclusión de la conciencia, que es la lucidez de la mente humana en sí. Con eso estamos claros. Creo que para tener conciencia tenemos que tener una mente lúcida. Dentro de los temas, dentro de la otro tipo de conciencia, tenemos la conciencia moral. La conciencia moral nos dice claramente que es la capacidad de juzgar las propias acciones de acuerdo al marco cultural al que pertenecemos. Sin embargo, cambia conforme al marco cultural en donde se encuentra, o sea, una cultura a otra o de una época a otra de la misma cultura. Refiriéndonos a esto, estamos hablando que la conciencia es la parte primordial en toda carrera o en todo ámbito que quiera emprender el ser humano, en la parte moral, social y en la lucidez que debe tener para emprender cualquier tipo de carrera. Hasta ahí mi tema, compañeros. Aló, no sé si me escuchan. Sí, compañera. Se demora un poquito. Compañeros presentes, compañeros, doctor, existen otras clases de conciencia, las cuales les voy a presentar, como la conciencia individual, la conciencia emocional, también tenemos la conciencia temporal y una de ellas que se considera más importante, la conciencia psicológica. Al hablar nosotros de conciencia individual, pues como la palabra lo dice, estaríamos hablando de la conciencia que cada uno de nosotros, pues como seres humanos, poseemos. Y este tipo de conciencia nos permite analizar y actuar de forma correcta o incorrecta, pero teniendo en cuenta individualmente, porque nuestras actuaciones, nuestra forma de analizar depende de nuestro criterio propio y de un punto muy importante, pues de los valores que cada uno poseemos. Y esto es primordial para una buena toma de decisiones y considero que es muy importante el autocontrol para también saber actuar ante cualquier suceso o circunstancia que se nos presente en la vida. Un ejemplo claro sería la ética. La ética que
un valor muy importante, y un ejemplo de ética en esta conciencia individual pues sería empezar por respetar las normas sociales. Otro punto muy importante sería un ejemplo, elegir una profesión para estudiar, así como cada uno lo hicimos. Cuando entramos igual incluso a un lugar, entramos saludando, salimos saludando. En un medio de transporte también, cuando nosotros viajamos en un bus, al momento de ceder el asiento, entonces todo eso nos impulsa a actuar de forma diferente, a analizar, a ver a nuestro alrededor, a ver a la sociedad, y de esta forma nosotros tomamos esta conciencia individual que nos permite realizar las cosas de forma correcta. También tenemos la conciencia emocional. Esta es una conciencia individual y social. En sí, esta conciencia se refiere al conocimiento y reconocimiento de nuestras emociones y de las emociones de las demás personas. También esta conciencia es conocida como la inteligencia emocional, porque tiene la capacidad de realizar un buen manejo de sus emociones. Un ejemplo claro de esto con la profesión del derecho de un abogado sería, por ejemplo, un abogado pues que toma una conciencia de sus emociones, tendrá la capacidad de recibir y aprender de las críticas constructivas de sus compañeros y también de sus clientes. ¿Y esto para qué le sirve este control de conciencia emocional? Para controlar sus reacciones, saber controlar correctamente sus emociones, saber actuar de la forma correcta en el momento oportuno y ante la persona también. Entonces, también nos permite en un caso de frustración, tal vez no esperábamos que el caso se diera de diferente forma, entonces nos permite igual incluso controlar nuestro enfado. Entonces, todo ese tipo de emociones, sean negativas o positivas, entonces las aprendemos a controlar y no vamos a permitir que se refleje, porque en sí todo el tipo de emociones se reflejan corporalmente. Nosotros a simple vista pues podemos detectar cuando una persona está enojada, está frustrada, siente tristeza. Entonces, un detalle muy importante es nuestro rostro, que nos delata. Y identificar nuestras emociones es muy importante porque nos permite identificar el pensamiento que nos está causando, el pensamiento que nosotros tenemos en ese momento y qué es lo que nos provoca para nosotros actuar en ese momento. Pero nosotros, al tener un buen control de nuestras emociones y al saberlo identificar, pues podemos tener un buen comportamiento. También en este manejo de las emociones, pues nos permite controlar nuestros impulsos y las reacciones. También podemos reconocer al momento en que otra persona, como estamos hablando, que también esta conciencia es social, entonces podemos reconocer cuando otra persona está alterada por alguna razón. Un ejemplo claro que podemos poner en práctica sería la empatía. ¿Y qué es la empatía? Pues también es un valor muy importante, es la capacidad de entender y ponernos en el lugar de la otra persona. Sin embargo, considero que no hay tantos abogados que han desarrollado este valor. Y también es muy importante que al momento de preocuparnos en los problemas, lo miremos como una oportunidad de crecimiento y mejora, más no como un problema personal o un problema que nos traiga más problemas. La conciencia temporal. Esta conciencia temporal también es conocida como competente. Esta conciencia nos permite tomar conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que sucede con nuestra vida. Como la palabra lo dice, pues temporal. Entonces podemos pensar y analizar en las cosas que estamos haciendo, en lo que yo hice hoy y cómo esas actividades podrían afectar o beneficiar nuestro futuro. Sería también esta conciencia temporal, pues nos permite analizar entre lo bueno y lo malo. Y ahí es cuando empieza el uso del razonamiento para saber actuar
hoy de forma adecuada para que en nuestro futuro no seamos señalados por un error de nuestro pasado. Por ejemplo, todos hicimos una de estas conciencias porque cada uno de nosotros pensó y analizó lo que quería proyectar de su vida en el futuro, lo que nosotros queríamos y queremos que en sí la sociedad mire lo que hicimos de nosotros. Y ya que nosotros también dependemos mucho de la sociedad porque es un ente fundamental de quienes vamos a ser, o como se diría, juzgados, criticados o vamos a ser valorados. La conciencia psicológica. Esta conciencia pues es muy importante y primordial porque nos permite a las personas analizar, reflexionar sobre nuestros actos propios y también sobre las acciones que hemos realizado y sobre todo qué queremos de nosotros mismos. Esta conciencia psicológica pues nos permite señalarnos o autocriticarnos sobre el estilo de vida que estamos llevando. Por ejemplo, desde un punto profesional, pues yo considero que esta es nuestra realidad presente porque ejercer la profesión de abogado no solo se trata de poner una serie de documentos y pruebas ante un juez, pues considero que para hacer valer los argumentos y beneficios de interés nuestro, de interés del cliente y para poderlo realizarlo o ejecutarlo y ejercer nuestra profesión con honestidad, sobre todo. Entonces, debe haber un profundo interés por conocer la verdad, sobre todo, y solo desde un punto psicológico creo que alcanzaremos la verdad. Alcanzaremos a reconocer las pruebas y tendremos muchas posibilidades de ganar un litigio. También un ejemplo claro también sería de esta conciencia, pues y en sí, sobre todo la conciencia social, en un abogado, pues que tiene mucha responsabilidad, ya que la profesión la tiene que llevar con integridad. Y eso quiere decir que va a hacer lo correcto, siempre va a realizar lo correcto, lo mejor que considere, pues, para esa persona y para ese cliente, siempre sin perjudicar al cliente ni mucho menos a otras personas. Eso con el tema de conciencias. A continuación, mi compañero. El audio, compañero, no se le ha activado. Bueno, dentro del contexto del profesional del derecho, hemos creído prudente también detallar el sentido común que debe tener el perfil del abogado. Entonces, como dentro del sentido común, pues podemos decir que hemos denominado al conjunto de conocimientos y creencias, explicaciones y fundamentos en la experiencia personal o la sabiduría popular, que son compartidos por una comunidad, familia, pueblo, nación o alguna otra asociación y que son tenidos como prudentes, sensatos, lógicos y válidos. El sentido común se basa en la idea de que hay una serie de principios, valores, pensamientos, comportamientos que son compartidos por toda la sociedad y en consecuencia, pues, son comunes ante todos. Se compone también de juicios razonables, conclusiones, prácticas. Estas prácticas pueden ser sin complicaciones, que permiten dotar de un sentido o lógica a cualquier evento o hecho de nuestra vida cotidiana, ya que el sentido común, pues, compromete normas escritas y no escritas. Nos permite manejarnos en las más variadas situaciones de la prudencia y de la sensatez. Y también nos permite ayudar a saber cuándo es más adecuado decir o no decir, hacer o no hacer en determinadas situaciones. De así que, pues, vamos a decir que no es un pensamiento individual, pero sí depende en los actos de cada persona. Al contrario, pues, de que sea un pensamiento colectivo, pues
el sentido común viene a ser propio en base a la cultura a la que nos estemos relacionando en ese momento. Entonces, podemos decir que por sentido común se hacen o se dejan de hacer muchas cosas. Para detallar estos temas con mayor detalle, pues nuestra compañera nos va a hablar de ciertos filósofos que hablan acerca del sentido común en específico. Compañera Caterina, el micrófono. Ay, disculpe. Ya, como les mencionaba, pues, este gran filósofo Aristóteles, en el sentido común, pues, él nos da a conocer que es la virtud propia del gobernante. Además, este gran filósofo fue el primero en darnos a conocer sobre el tema del sentido común. Él, ¿qué mencionaba? Él lo atribuía a nuestra capacidad de percibir, a nuestra manera casi idéntica. Él mencionaba, o sea, la manera casi idéntica de los mismos estímulos sensoriales, cuando estos se ponen en práctica, cuando estos empiezan a funcionar, se lo diría así. Por ejemplo, sería cuando alguien escucha algún sonido o cuando una rama se rompe, entonces estamos percibiendo lo mismo que habría percibido cualquier otra persona en su lugar. Entonces, esto es lo que quiere decir a lo que se refiere que podemos percibir casi de forma idéntica. También en cierto sentido nos indica que todos compartimos de manera de sentir el impacto que el entorno tiene y tenemos todos en nosotros, pero solo si estamos refiriéndonos a los aspectos más específicos que este filósofo nos menciona, pues, y también serían unos aspectos abstractos, sería de lo que vivimos del día a día. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a servirnos un café, nosotros percibimos, sentimos ese sabor del café. Por ejemplo, la vista desde un balcón, entonces nosotros vamos a percibir y también otras personas van a percibir esa sensación, esa vista, ese paisaje. Sin embargo, no es el único filósofo, ya que también existen otros pensadores que utilizaron este concepto, pues, de sentido común para sostener que más allá de los sentidos, todos tenemos una matriz psicológica común y que hacemos posible, o sea, esta matriz psicológica, pues que es fundamental, hace posible analizar críticamente varias cosas y extraer las ideas similares, lo principal, lo primordial, ¿no? Por ejemplo, que si un camión se dirige a toda velocidad hacia nosotros, pues es urgente que nos que nos va a dar esa sensación y vamos a tener esa reacción de apartarnos. Entonces, a esto es lo que se refiere que también hay otros pensadores. Y uno de ellos es también el filósofo René Descartes, que bueno, pues para este famoso filósofo, es un filósofo francés, que él mira el sentido común como aquello que actúa de puente entre lo ser racional e inmaterial, que según él gobernaba el cuerpo y el mundo físico, compuesto por el cuerpo humano y todo aquello que lo rodea en tiempo y espacio. Eso es lo que él nos mencionaba. Y mientras que en el sentido común le permitía al ser espiritual a saber que existe una realidad física, a la vez lo imperfecto de este mundo físico hace que no sea directamente comprensible y que se necesite de la racionalidad para poder comprenderlo. Entonces, en sí, el sentido común es así una noción básica que hay cosas que existen y cosas que ocurren, pero resulta un conocimiento muy vago del cual no podemos extraer grandes verdades capaces de darle significado a lo que nos pasa. Por ejemplo,
Bueno, también tenemos, por ejemplo, cuando llueve, ¿no? Cuando llueve, pues el agua nos moja. Ese sería un ejemplo. Y tenemos otro tema que es pragmatistas. Pragmatistas, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el pragmatismo? Pues es una corriente filosófica, como lo dice, pues esta corriente se centra en sí en la vinculación de la práctica y la teoría. Este pragmatismo pues describe un proceso en el que se menciona que la teoría se extrae de la práctica y se aplica de nuevo a la práctica para formar lo que se denomina la práctica inteligente. Igual una serie de pensadores pues tienden a sostener que el sentido común es simplemente un conjunto de creencias sobre aspectos prácticos y básicos del día a día y que resultan útiles para desenvolvernos en ella. Y así el sentido común no está tanto, no está definido tanto por su proximidad a la verdad como por las consecuencias de creer ciertas ideas. En teoría es posible que una idea nos aproxime a la verdad y que a la vez nos resulte poco útil para vivir bien y siendo felices. Y en ese caso, pues sería discutible que constituyese, ¿no?, el sentido común. Y en definitiva, pues en lo que eso es o no es en sentido común depende del contexto y también porque este nos hace creer o no también de cierta forma cosas que tienen efectos distintos según el lugar y el tiempo en el que vivimos. Y sobre todo con la mayoría de personas, pues no, porque ya que vivimos en lugares que comparten muchas características y reglas y gran parte pues compartimos esas ideas. Eso con respecto al tema. A continuación, mi compañero. Ya. Dale, compañero. Bueno, doctor Leonardo Toapanta, compañeros, muy buenas noches. Soy Luis Mauricio Hernández y les voy a hablar sobre qué de profesional. Características de un profesional, qué implica ser profesional y cómo llegar a ser un profesional. Y la ética profesional del abogado. Bueno, ¿qué es un profesional? Es una persona que se ha formado académicamente para realizar una ocupación específica. El término profesional también puede ser utilizado como un objetivo que habla del desempeño de las personas. Se puede afirmar que alguien es profesional cuando cumple sus deberes como tal, llegar a horario, saber cómo tratar a la gente que trabaja en una área, etc. Características de un profesional. Los profesionales pueden aportar a la sociedad en el ámbito de la salud como en la cultura. Todo profesional ejerce en su campo, en relación de dependencia. Trabaja a cambio de un salario que por lo general será superior al que puede tener otros empleados que trabajen en esa área, pero que no poseen un título de grado que equivale a sus conocimientos. Todos los profesionales, por distintos que puedan ser, hacen su aporte a la sociedad brindando conocimientos tecnológicos, sociales y biológicos. Al principio todo profesional será inexperto, pero con el transcurso del tiempo irá adquiriendo la experiencia y los conocimientos. ¿Qué implica ser un profesional? Poseer conocimiento especializado, una formación profesional, un control sobre los temas que implican trabajar dentro de una área determinada, una autorregulación por medio de organizaciones como colegios profesionales, sindicatos o gremios. Se debería poseer un espíritu de servicio a la comunidad. Por esta razón, algunos profesionales son voluntarios o en algunas organizaciones realizan pequeños trabajos, normas de ética al momento de desempeñar su labor. ¿Cómo llegar a ser un profesional? Un profesional necesita una formación universitaria, terciaria o ciertas complejidades.
Como dijimos anteriormente, el profesional necesita una formación universitaria que tendrá ciertos requisitos. Cuando se haya elegido comenzar o finalizar la carrera, se podrán realizar otros estudios para que le agreguen importancia a nuestro título universitario, como una especialidad, un máster o un doctorado. La ética profesional de un abogado son las obligaciones y deberes que rigen la práctica de su profesión. De esta manera se garantizan la máxima protección a cada cliente. Así, un código deontológico obligará al perjudicial jurídico de manera positiva a cumplir con ciertas obligaciones. Bueno, esto es lo que puedo dar yo a conocer sobre el qué de profesional. Doctor Leonardo Papanta, mi nombre es Mariana Espinosa, me toca exponer con respecto a la verdad. ¿Qué se entiende por la verdad? Se entiende la concordancia que existe entre lo que dice, piensa y cree y lo real, lo cierto, de lo que no se puede dudar la palabra verdad. La palabra verdad se deriva del latín veritas y sus conceptos es uno de los grandes problemas filosóficos. Hablemos sobre la verdad en el derecho. La verdad en el derecho guardan una vinculación muy estrecha, especialmente en la solución de conflictos llevada a cabo a través del proceso judicial. El juez, cuando resuelve la controversia jurídica que ha conocido, tiene como base el conocimiento sobre la verdad de las proposiciones referidas a los hechos controvertidos. Y adicionalmente, el conocimiento dogmático del derecho. En el primer caso se presenta una serie de problemas a los cuales se enfrenta el juzgador, los cuales derivan del propio derecho o de la imposibilidad respecto de la reconstrucción de los hechos controvertidos, tal y como acontecieron en el pasado. El control de estos dos obstáculos será determinante para que la decisión judicial alcance un alto estándar de la calidad epistemológica y jurídica que repercuta positivamente en la generación del bien común. Las palabras claves son verdad, derecho, conocimiento, hechos y pruebas. A partir de esta última década del siglo XX en México, se empezó a realizar la investigación epistemológica sobre el derecho. Uno de los pioneros de este nuevo campo de estudio fue Larry Laudán, quien, por cierto, no es jurista, la rama del derecho en la cual se enfocó este eminente epistemólogo fue el derecho procesal penal mexicano, específicamente en el campo del estándar de prueba de las proposiciones referidas a los hechos del derecho. Entendidos como entidades epistémicos semióticas, los hechos existen de acuerdo a sus diferentes modalidades empíricas, que son independientes de cualquier tipo de elemento conceptual, estimativo o de carácter normativo. Al respecto, la epistemología objetivista acepta que la objetividad de pensamiento descansa en la correspondencia o adecuación a un mundo independiente. Por su parte, la epistemología subjetiva recorre que la objetividad del conocimiento se basa en la capacidad pensante del ser humano y en los juicios de valor que realiza por lo que los de verdadero es un producto de lo aprobado en el proceso. La verdad sobre las proposiciones acerca de los hechos es un elemento esencial para materializar los fines que persigue el derecho procesal. Ella constituye una variable trascendente cuando el juez resuelve el asunto jurídico particular y concreto sometido a su jurisdicción. La sentencia pronunciada es una controversia jurídica, es el resultado del proceso complejo en donde están de por medio una serie de factores de distinto tipo
que tiene trascendencia en la racionalidad de esa decisión. Por ejemplo, la voluntad del juez, la creencia de que algo es verdadero, el conocimiento de algo, generalmente de un hecho, y en ciertas ocasiones de intenciones, las limitaciones de tipo normativo para imponer el propio derecho de sus operadores. En materia de derecho probatorio, presunciones, jure et de jure, tiempos perentorios para poder conocer y probar principios jurídicos como el indubio pro reo, la presunción de inocencia, etc. La imposibilidad de reconstruir los hechos en el presente tal y como acontecieron en el pasado. Seguimos con la verdad objetiva y subjetiva. Bueno, la verdad es una palabra que ha servido un motor en la acción humana durante todas las etapas de la evolución de las sociedades. Antes tales como Mileto y después de él, la verdad ha dejado huella en el desarrollo del ser humano, en busca de que se ha matado y perdonado si ha utilizado el hombre para indagar y poseer un tipo de conocimiento que le brinde certeza, seguridad, predicción y además que le dé respuesta a las interrogantes derivadas del mundo del cual forma parte. Incluso, la verdad ha sido y es el fundamento de muchas de las relaciones interpersonales en las cuales se basan ciertas instituciones sociales, como por ejemplo la familia. La verdad es para el ser humano la luz que alumbra en el camino, que lo llevará a conocer el mundo y con ello a conocer a sí mismo. Es el resultado de acciones humanas de tipo intelectual, práctico e incluso valorativo. Desde cada uno de estos ámbitos, la verdad tendrá enfoques y trascendentes diferentes, su estudio como objetivo de conocimiento. En sí mismo ha quedado circunscrito en el ámbito de la filosofía, desde el cual abordan algunos de sus problemas, como por ejemplo la multiplicidad de sus conceptos, la formulación de los criterios para determinarla, su tipología, el lugar que ocupa la teoría de verdad en la filosofía, los distintos tipos de teorías y la posibilidad del ser humano de conocer desde directrices de carácter cuantitativo y cualitativo. El derecho en cuanto al objeto de conocimiento es un producto de acción humana, por ello no es ajeno a la verdad y por ende a los problemas inherentes a esta última. La verdad en la filosofía es sin duda de uno de los temas de la filosofía que fue materia de estudio de grandes pensadores como Platón y René Descartes. Para Platón, el mundo era un reflejo imperfecto de un mundo de suprasensible, el mundo de las ideas, en el que la verdad era un ideal a alcanzar junto a la belleza y el bien. La única verdad indiscutible para Descartes era que un individuo existía independientemente de que si soñaba o no, o si era engañado o no, ya que todo requería como base alguien que sueñe o sea engañado. Teoría sobre la verdad. René Descartes utilizaba la duda como método para alcanzar la verdad. La teoría correspondentista de la verdad, corriente del pensamiento, que se basa en el criterio de adecuación y sostiene que un postulante es verdadero cuando existe una correspondencia entre ese enunciado y lo real. La verdad objetiva y subjetiva es considerada objetiva cuando no depende de las experiencias, creencias y observaciones de cada individuo en particular,
sino que existe independientemente de que se conozca o acepte, como por ejemplo el conocimiento científico. Una verdad es considerada subjetiva cuando basa su fundamento y existencia en el individuo que la formula. La verdad absoluta y relativa es considerada absoluta a toda creencia, experiencia o postulado que es considerado verdadero independientemente del contexto histórico o la cultura que lo analice. Suele atribuírseles el rótulo de absolutas a ideas que refieren a Dios y a la naturaleza humana. Por otro lado, son relativas a aquellas ideas que se consideran verdaderas según el punto de vista de un individuo o de una cultura. Hablaremos sobre la verdad y mentira. La mentira es un postulado erróneo que realiza el individuo o grupo con el fin de engañar o lograr alguna ventaja. Este concepto está estrechamente ligado a la idea de la verdad, porque a través de la mentira se oculta la verdad total o parcial sobre algún asunto. Ejemplos de verdades. Un ejemplo de verdad objetiva, por ejemplo, es que existe una vacuna que previene la tuberculosis en la gran mayoría de los casos. Un ejemplo de verdad subjetiva. Por ejemplo, mi casa es la más bonita del barrio. Una verdad absoluta, un ejemplo. Todos los seres humanos nacen y mueren. Un ejemplo de verdad relativa. El desarrollo humano es constante. Si hablamos sobre los criterios y tipos de verdad, dada la imposibilidad de tener una definición de verdad aceptada de una manera unánime, los tipos de verdad también están determinadas por las perspectivas teóricas de que se utilice para analizarla. Como se mencionó anteriormente, con el fin de consolidar el análisis aquí propuesto, les presentaré unas características de las perspectivas teóricas de este tipo. Son las teorías de correspondencia, teorías pro-oracionales, teorías fenológicas, teorías hermenéuticas de la verdad, teorías coherentistas, teorías pragmáticas de la verdad y finalmente teorías intersubjetivas. Les voy a hablar un poquito de cada uno porque es muy extenso. Por ejemplo, si hablamos de las teorías de la correspondencia, constituye un conjunto de mayor aceptación en los intereses en el tema de la verdad, pues la adecuación entre la mente y las cosas en esta manera natural en que el ser humano percibe la verdad sobre algo. En la teoría pro-racionales están contenidas diversas variantes, como por ejemplo las teorías de la verdad, con redundancia en las que el predicado gramatical verdadero no lleva a cabo ninguna función en el lenguaje natural. ¿Por qué? Lo que se puede expresar haciendo referencia al predicado puede decirse sin él. En las teorías fenomenológicas remiten desde luego el pensamiento de Husserl, quien formuló la teoría evidencialmente de la verdad, la cual postula que tratándose de la verdad hay un tipo de coincidencia, pero que ya no da entre la mente y la realidad, como en las teorías de la verdad por correspondencia. Una de las principales teorías herméuticas de la verdad fue formulada por Martin Heidegger, quien ve a la verdad como aletía, es decir, como el develamiento del ser es producido por quitar todo aquello que estorba a la persona para poder conocer y tener las cosas tal cual son. La esencia de la verdad es libertad, porque únicamente desde esa última es posible asumir la manifestación de lo que es cosa y su representación en un enunciado.
Las teorías correntistas, en tanto la verdad es igual a la concordancia o adecuación de las oraciones o cualquier otro instrumento que sea aportado a la verdad, creencias, proposiciones, con un conjunto suficiente amplio de otros portadores. Las teorías pragmáticas de la verdad. Hay siempre una relación entre la verdad y la acción, siendo importante la trascendencia que tiene la primera en la práctica. La verdad y mentira. Es todo lo que les puedo decir de verdad. Estimado doctor, estimados compañeros, para concluir el tema, pues, del tema del profesional, hemos podido concluir dentro de todos los temas que pues, hemos compartido dentro de la exposición, que definitivamente el profesional se relaciona con la ética moral que tiene cada individuo sobre sus propias o ajenas acciones. No puede actuar por sentido común, debido a que a este se encuentra actuando en beneficio de una sociedad. El ser profesional es tener vocación por lo que éste se encuentre haciendo. La conciencia también juega un papel importante, ya que se utiliza para referirse a los saberes compartidos y al autoconocimiento del ser humano. También se dice que de todos los seres humanos poseemos diferentes tipos de conciencia, actuamos y respondemos de acuerdo a las circunstancias que se nos presentan en la vida, por medio de lo cual nos permite diferenciar entre lo correcto e incorrecto. Puede estar presente en un nivel de individual o social. Entonces, como características o conclusiones principales hemos sacado que el profesional siempre está ligado a la vocación, de ahí el disfrute de su trabajo como tal. También el profesional tiene que pensar antes de actuar, no solo en la sociedad, sino también de una manera personal. La conciencia también nos hace referencia a la moral que tiene cada individuo sobre sus acciones propias o ajenas. Y como por último punto, pues siempre es indispensable que la verdad sea la base fundamental de la justicia. Esto ha sido nuestra exposición. Somos el grupo número 7, pues nuestros integrantes Pizango Nancy, Espinosa Mariana, Sánchez Vinicio, León Caterine, Cayencela Jessica, Hernández Mauricio. Agradecemos por su tiempo y cualquier cosa, pues estamos a las órdenes para cualquier duda o pregunta que puedan tener. Muchas gracias y esta ha sido la exposición del grupo 7.